Las mañanas en el restaurante colonial de San Miguel de Allende solían ser tranquilas, con el aroma a pan recién hecho mezclándose con el aroma del café recién hecho. Pero ese lunes, algo era diferente. Juana, la joven camarera de sonrisa tímida, atendía las mesas cabizbaja intentando ocultar los moretones morados que le marcaban los brazos y un lado de la cara. Álvaro Fontes, un discreto hombre de negocios que siempre ocupaba la misma mesa en la esquina, lo notó al instante. Su mirada se fijó en ella con contenida preocupación. Cuando ella se acercó a traerle el café, le habló en voz baja pero directa. «¿Estás herida? ¿Qué pasó?» Juana dudó, como si decidir entre huir o decir la verdad fuera una decisión que le cambiaría la vida. «Me caí. Fue solo un accidente en casa». «Esto no parece un accidente», dijo, mirándola a los ojos. «¿Quién te hizo esto?» Miró a su alrededor nerviosa, como si temiera que alguien la oyera. Bajó la voz hasta casi un susurro. «Mi tío. Él a veces se enoja, pero no siempre. Solo se enoja cuando no hago lo que quiere». Antes de que Álvaro pudiera responder, la puerta del restaurante se abrió de golpe. Un hombre corpulento, con expresión dura y ojos pesados, entró. Se dirigió directamente a Juana y la agarró del brazo con fuerza. «Vámonos. Ya he perdido bastante tiempo esperándote», dijo apretando los dientes, ajeno a las miradas de los clientes. Juana intentó soltarse. «Todavía estoy de turno». El hombre la agarró con más fuerza. «Dije hace un momento, Juana». Álvaro se levantó lentamente, observando la escena en silencio. El hombre la miró desafiante, pero no dijo nada. Tiró a Juana del brazo y se dirigió al mostrador, donde empezó a discutir con el gerente. Unos minutos después, mientras esperaba el cambio del café, su tío fue al baño. Álvaro lo siguió discretamente. Dentro, la puerta se cerró tras ellos. El sonido del agua corriendo del grifo era el único ruido. El hombre se giró y encontró a Álvaro parado frente al lavabo, con expresión fría. «Tú no tienes nada que ver con esto», dijo su tío, intentando imponerse. Álvaro permaneció tranquilo, sin apartar la mirada. «Sí, sí lo tengo. Ella trabaja aquí. Y no soporto ver a una mujer tratada como basura delante de mí». El hombre esbozó una sonrisa burlona. «¿Crees que vale algo? Esa niña es mi responsabilidad. La he criado desde que murieron sus padres. Hago lo que sea necesario para que pueda comer». «Eso no te da derecho a levantarle la mano», dijo Álvaro en voz baja, firme, con ese tono que dice más que 1000 palabras. El hombre salió del baño con ira en los ojos, pero con el orgullo herido. Al salir, Álvaro regresó a la mesa. Esperó a que Juana saliera de la cocina, delantal en mano, visiblemente conmocionada. «Tienes que decirme la verdad. Toda». Juana se quedó quieta unos segundos. Luego respiró hondo, como si llevara años cargando con un peso. «Me pegaban. Los dos. Mi tío y mi tía. Desde que perdí a mis padres, me fui a vivir con ellos. Al principio solo eran gritos. Luego vinieron los empujones, las bofetadas, los castigos. Si no obedezco, si no plazco a los invitados que reciben en su casa, me pegan. Me obligan a servir a hombres ricos. Dicen que es mi obligación, que les debo el cobijo». Álvaro entrecerró los ojos. No dijo nada inmediato. Él simplemente miró a Juana como si ya hubiera decidido algo que ella aún no sabía, pero que cambiaría el curso de esta historia. Esa misma noche, Juana llegó a casa en silencio. Tenía los zapatos mojados por el rocío y caminaba con cuidado de no despertar a nadie. Pero era demasiado tarde. Al cerrar la puerta tras ella, la fría voz de su tía resonó en la habitación oscura.
¿Dónde estabas hasta esta hora? Juana no respondió. Simplemente caminó hacia el pasillo, intentando subir las escaleras. Pero antes de que pudiera dar un segundo paso, se encendió la luz, y allí estaba él, su tío, sentado en el sofá con una botella de tequila en la mano, con los ojos entrecerrados por la ira. «He oído que tuviste la audacia de echar a Romero». Se levantó lentamente, cada palabra más cargada que la anterior. «El hombre más importante de esa mesa, el que iba a pagar más que todos los demás juntos. ¿Y tú, lo rechazaste?» Juana se detuvo, con los hombros tensos. Me tocó. «No lo aceptaré. No soy un objeto». La bofetada llegó tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de prepararse. El eco resonó por la casa silenciosa. «Eres lo que yo diga que eres», rugió su tío, con la cara roja de rabia. «¿Crees que vales algo? Si no fuera por mí, seguirías mendigando en las calles después de que murieran tus padres». «Era una niña», respondió con voz temblorosa pero firme. «Y me usaste todos estos años». Su tía Rosario apareció detrás de él, con los brazos cruzados y una expresión de desdén. «¿Crees que ahora eres mejor que nosotros, solo porque le llamaste la atención a ese tal Álvaro? ¿Crees que te salvará? ¿Que querrá a una niña consentida como tú?» Juana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Él era el único que me veía como un ser humano, y no como una mercancía. Su tío la sujetó del brazo con fuerza, apretándola con los dedos hasta que su piel palideció. «Si crees que este rico te va a sacar de aquí, te equivocas. Mañana irás a tu próxima cita, con el licenciado Quiroga, y vas a sonreír todo el tiempo, ¿entiendes? O te juro por todo lo alto que desearás no haber nacido». Pero esa noche, algo dentro de Juana había cambiado. No lloró, no gritó, no suplicó. Simplemente miró a los ojos al hombre que la había destruido lentamente durante años, y recordó la tarjeta en el bolsillo de su delantal. El nombre escrito en ella ahora se sentía como un portal. Álvaro Fontes. Un desconocido, pero la primera chispa de verdadera esperanza que había sentido en mucho, mucho tiempo. En la inmensa mansión rodeada de colinas silenciosas y jardines perfectamente cuidados, Álvaro Fontes caminaba solo por el pasillo acristalado que conducía a su oficina. La noche era fría, pero su mente bullía. Con una copa de vino aún intacta en la mano, se detuvo ante el gran ventanal y contempló la ciudad dormida. Pero en su mente solo había una imagen: Juana. Aquella joven de ojos verdes con los moretones expuestos como cicatrices abiertas, intentando ocultar el dolor con sonrisas automáticas y manos temblorosas. Había algo en ella que lo conmovió profundamente. Algo más allá de la compasión. Más bien fuera su mirada. Esa mirada de alguien que ya lo había perdido todo, pero aún así no se rendía. Dijo que estaba bien, pero mentía. Está en peligro, y no hay a dónde escapar. Recordaba con claridad el momento en que siguió al hombre, el supuesto tío, al baño del restaurante. La postura arrogante, el tono posesivo con el que hablaba de Juana, como si fuera un animal, una mercancía, le habían provocado náuseas a Álvaro. «Esa chica acabará muerta si se queda en esa casa», murmuró para sí mismo. Se sentó en el sillón de cuero frente a la chimenea. No era de los que se involucraban en los dramas ajenos, sobre todo con desconocidos. Pero algo en Juana lo desarmaba. No solo su belleza, opacada por el dolor, sino su silenciosa resistencia, su mirada perdida, como si llevara años conteniendo un grito. Cogió su móvil, abrió la galería. Allí estaba la foto de la solicitud de empleo que había tomado discretamente esa noche, cuando le pidió a Joaquín, su chofer, que consultara discretamente más información sobre la chica. Nombre completo: Juana Márquez Ramírez. Dirección: un barrio marginal de las afueras. Parientes legales: Felipe Márquez y Rosario Ortiz.
Ningún otro contacto de emergencia. Álvaro respiró hondo. Esos dos son los parásitos que te tienen emocionalmente cautivo. Se puso de pie. Estaba decidido. Juana, ya no está sola. Ya no. Le envió un breve mensaje a Joaquín. Prepara el coche mañana por la mañana. Vamos a visitarte. Pero incluso con la decisión tomada, Álvaro sabía que ayudar a Juana no sería sencillo. No se trataba solo de rescatarla de una casa infernal. Se trataba de enfrentarse a un sistema corrupto, a hombres influyentes y quizás a los mismos fantasmas de su pasado que prefería mantener enterrados, porque algo en esa historia le resultaba más personal de lo que quería admitir. A la mañana siguiente, el cielo mexicano amaneció nublado, como si el universo entero sintiera el peso que estaba a punto de cambiar en la vida de Juana. Álvaro llegó temprano al restaurante donde la había conocido. No llevaba uno de sus trajes de diseñador, ni iba acompañado de asistentes ni choferes. Vestía solo una chaqueta oscura, discreta, como una persona común, pero la firmeza de sus pasos y la mirada resuelta en sus ojos dejaban claro que este hombre tenía poder. Al entrar, el timbre sonó suavemente. El local seguía medio vacío. Era demasiado temprano para la hora punta del almuerzo. Juana estaba detrás del mostrador, acomodando vasos y platos con manos temblorosas. Al ver a Álvaro, se detuvo un momento. Abrió los ojos de par en par. No esperaba verlo allí de nuevo. «¿Señor Álvaro?», preguntó en voz baja. Se acercó lentamente, sin querer asustarla. La misma expresión de dolor seguía en su rostro, y un nuevo moretón le estaba apareciendo en la comisura de la mandíbula. «Necesitaba volver», dijo con voz firme pero amable. «No podía dejar de pensar en ti». Apartó la mirada avergonzada. «No debería haber venido. Si mi tío me vuelve a ver hablando contigo...» «No está», la interrumpió Álvaro con calma. «Y aunque lo fuera, no cambiaría nada. Juana, escucha, sé por lo que estás pasando. Vi lo que hizo, vi el miedo en tus ojos, y también vi la valentía». Apretó los labios, intentando contener la emoción. «No tengo dónde ir. No tengo a nadie. Son todo lo que me quedan, por muy malos que sean». Álvaro se acercó un poco más, bajando la voz como si le contara un secreto. «Ahora tienes una opción. Puedes quedarte en este infierno, esperando que algún día te haga más daño que la última vez, o puedes aceptar mi ayuda». «¿Qué clase de ayuda?», preguntó con recelo. «¿Por qué harías eso por mí?». Dudó un segundo, pero habló con sinceridad. «Porque nadie hizo esto por mi hermana cuando lo necesitaba. Porque perdí a alguien a quien amaba por no actuar a tiempo, y no quiero repetir el mismo error». Juana guardó silencio. Cayó una lágrima, pero se la secó rápidamente. «No quiero caridad», susurró. «No es caridad, es una salida, una verdadera oportunidad para empezar de nuevo. Tengo un hogar seguro, un trabajo de verdad, un lugar donde nadie te pondrá un dedo encima». Lo miró como si estuviera asomada a un abismo, entre la esperanza y el miedo. «Y si vienen a por mí, que vengan», dijo Álvaro con la mirada firme. «Tendrán que pasar por encima de mí». Juana dudó, pero en ese momento, por primera vez en años, creyó. Juana pasó el resto de la mañana angustiada, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho como si quisiera escaparse. Las palabras de Álvaro resonaban en su mente como un susurro insistente. «Ahora tienes una opción». Por primera vez, alguien la miraba con verdadera compasión. Y eso la asustó, pero también la hizo soñar. Al terminar el trabajo, caminó con incertidumbre por las estrechas calles de la ciudad. El cielo nublado parecía presagiar algo malo, pero en el fondo ya sabía qué hacer. Fue a una vieja cabina telefónica y con manos temblorosas marcó el número escrito en la tarjeta que él le había dejado. «¿Hola?», sonó la voz de Álvaro al otro lado,
firme y atenta. «Acepto, acepto», dijo Juana con lágrimas en los ojos. «Es que no sé cómo salir de aquí sin que se den cuenta». Al otro lado de la línea, Álvaro prometió. «Déjamelo a mí. Iré mañana por la mañana. Solo tienes que estar lista». Pero esa misma noche algo salió terriblemente mal. Cuando Juana llegó a casa, más tarde de lo habitual, encontró a sus tíos esperándola. Felipe, su tío, tenía la mirada sombría y los puños apretados. Rosita, su tía, sostenía su celular en la mano y su expresión de desprecio lo decía todo. «¿Creíste que podrías engañarnos?», gruñó Felipe, acercándose. «Hoy recibí una llamada extraña. Alguien llamado Álvaro, rico, poderoso e interesado en nuestra mercancía». Juana intentó retroceder, pero la habitación era demasiado pequeña. «Él no quiere nada de eso. Solo quiere ayudarme». «¿Ayudarme?», rió Rosita con desdén. «¿Ayudarte a escapar de la única familia que tienes?». Primero llegó la bofetada, luego los puñetazos, los gritos. El rostro de Juana se contorsionó de dolor, pero lo que más le dolió fue la traición. Nunca esperó amor de esos dos, pero el odio, con esa intensidad, parecía provenir de un lugar aún más profundo y doloroso. Horas después, los vecinos oyeron los gritos ahogados y llamaron a la policía. Juana fue encontrada tirada en el suelo, con la cara ensangrentada, las costillas doloridas y apenas consciente. Tenía puntos de sutura en la ceja, moretones por todo el cuerpo y apenas podía hablar. La llevaron de urgencia al hospital municipal. A la mañana siguiente, Álvaro llegó al restaurante a la hora acordada. Esperaba encontrarla con una pequeña mochila, quizá nervioso pero dispuesto a huir. En cambio, el ambiente era extraño. La camarera, mayor que él, lo reconoció y discretamente lo apartó. «Tú fuiste quien habló con Juan ayer, ¿verdad?». Álvaro asintió con inquietud. «La llevaron al hospital la noche. Sus tíos hicieron algo terrible. Casi matan a la niña». El mundo de Álvaro parecía dar vueltas. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia su coche. Solo tenía una cosa en mente: encontrar a Juana y liberarla de las manos de esos monstruos de una vez por todas. El hospital público de Guadalajara era sencillo, con pasillos fríos impregnados de olor a desinfectante. Álvaro entró con determinación, sus pesos pasos resonaban en el suelo de baldosas, mientras su mirada buscaba a alguien que pudiera ayudarlo. «¿Buenas? Busco a Juana del Valle. Ingresó anoche», le dijo a la recepcionista intentando controlar la ansiedad. La mujer revisó su expediente en la computadora y frunció el ceño. «Está en el ala de observación, habitación 103. Está gravemente herida. Solo se permite la entrada a familiares». Álvaro suspiró profundamente, pero su mirada firme no vaciló. «Soy la única persona que tiene. Déjame verla, por favor». El recepcionista dudó, pero algo en su expresión la convenció. «Ve, pero no tardes». Álvaro caminó por el pasillo con el corazón apesadumbrado. Al entrar en la habitación, lo que vio le causó un fuerte dolor en el pecho. Juana estaba tumbada, con la cara hinchada, los ojos llenos de moretones y los labios craqueados. Aún así, sus ojos, verdes como hojas empapadas de rocío, lo reconocieron al instante. «Tú», murmuró con la voz ronca, llena de emoción. «Pensé que no vendrías». Álvaro se acercó a la cama, acercó una silla y le tomó la mano con sumo cuidado, como si fuera de cristal. «Prometí que estaría aquí, y ahora que te he encontrado, nadie te hará daño nunca más». Juana intentó contener las lágrimas, pero no lo consiguió. «Casi me matan, Álvaro. Y si lo vuelven a hacer, no lo harán». Su voz era firme como el acero. «Te sacaré de aquí, para siempre. Pero debemos andar con cuidado. Tengo los recursos, abogado, seguridad, todo. Solo necesito tu permiso». Miró a su alrededor asustada. «Aún podrían ir a por mí». «Juana, mírame», suplicó. «¿Confías en mí?». Respiró hondo. Incluso dolida, incluso asustada, asintió.
Sí. Por primera vez, confío en alguien. Y en ese instante, algo cambió entre ellos. No era solo compasión, era conexión. Era el destino. Pero lo que aún no sabía era que sus tíos no pensaban dejarla escapar tan fácilmente. Apenas había amanecido cuando el pesado silencio del hospital fue roto por el repentino sonido de una puerta al abrirse violentamente. Felipe del Valle, el tío de Juana, entró acompañado de Rosana, su esposa, con el rostro tenso y los ojos llenos de rabia. Ignoraron por completo la recepción y se dirigieron directamente a los pasillos como si supieran exactamente dónde estaba. «¿Dónde está la ingrata?», susurró Rosana apretando los dientes. «Saquémosla de aquí ahora mismo, antes de que ese rico se involucre más». Mientras tanto, en la habitación 103, Álvaro, todavía sentado junto a la cama de Juana, se levantó al oír el eco de los pasos apresurados por el pasillo. Juana sintió un escalofrío. «Son ellos. Conozco ese sonido. Han venido». Álvaro miró a la puerta impasible. «No te preocupes. No te van a detener». Afuera, antes de que Felipe pudiera alcanzar el pomo, 2 guardias de seguridad vestidos discretamente de civil se interpusieron entre él y la puerta. «¿Qué es esto?», gritó, intentando apartar a uno de los hombres. «Es mi sobrina. Tengo derecho a llevármela». «No tienes derecho», respondió una voz tranquila y autoritaria. Era el abogado de Álvaro, quien apareció en el pasillo con un maletín en las manos y 2 policías a su lado. «Juana del Valle está bajo protección legal», explicó. «Cualquier intento de sacarla de aquí sin orden judicial será considerado secuestro y agresión». Felipe montó en cólera. «Esto es absurdo. Ha sido nuestra responsabilidad desde niña. Nos lo debe todo». «Ya no le debe nada a nadie», replicó el abogado. «El historial de denuncias ya está registrado. Y a partir de ahora, cualquier intento de acercarse a ella será considerado un delito». «Esto no se quedará así», espetó Rosana, con el rostro ardiendo. «Nos pertenece». Pero la policía ya estaba tomando posiciones. «Ambos están detenidos», dijo uno de los agentes, «por intento de agresión y violación de una orden de protección». Mientras esposaban a sus tíos, gritaron amenazas que ya no tenían peso. Juana, al oír los sonidos apagados desde dentro, rompió a llorar. Álvaro regresó con ella y le tomó la mano. «Nunca más te tocarán. Ahora eres libre, Juana». Cerró los ojos. Por primera vez en años, sintió que su corazón latía en paz. Pero la libertad, como pronto descubrirían, siempre tiene un precio. La mañana siguiente trajo un nuevo comienzo. Tras ser dada de alta, con moretones aún visibles en la cara y los brazos, Juana se subió al coche de Álvaro, sin saber muy bien qué esperar de esta nueva vida. El potente motor ronroneó suavemente al salir del hospital. Al llegar a la mansión Herrera, una imponente mansión rodeada de altos muros y jardines impecablemente cuidados, Juana sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Era un lugar hermoso pero completamente desconocido. Al bajar del coche, la recibieron miradas gélidas. ¿Es ella?, susurró una de las criadas, mirando a Juana de arriba abajo. ¿La camarera herida?, replicó otra con desdén en los labios. Álvaro se está volviendo loco. Álvaro notó los murmullos, pero los ignoró por ahora. Condujo a Juana a una habitación ventilada en el piso superior, con muebles nuevos y ropa de cama limpia. «Aquí estarás a salvo, y nadie te gritará nunca más», dijo con firmeza. «Si necesitas algo, avísame. La casa ahora también es tuya». Pero Juana sabía que una puerta cerrada no impedía que la juzgaran. Pronto las miradas suspicacias se convirtieron en rutina. Las criadas susurraban a su paso, bajando el tono lo justo para que ella oyera palabras como cazafortunas, mujer astuta, trampa. Peor aún fue cuando apareció la madre de Álvaro. «¿Álvaro? ¿Podemos hablar?». Doña Carmela, vestida con un blazer beige y collares de perlas, le preguntó al verlo en el jardín. «Claro, mamá. ¿Quién es esa chica que trajiste a nuestra casa? Se llama Juana, y está bajo mi protección». ¿Protección? Eso no es caridad, Álvaro. Es un escándalo. Una joven sin familia, con un pasado turbio, y ahora viviendo aquí. ¿Qué pensará la gente? Respiró hondo. Que por fin hice algo que valió la pena con la fortuna que amasé.
Y si alguien tiene algún problema con esto, que se dé un portazo y no vuelva jamás. Doña Carmela, ofendida, simplemente levantó la barbilla y salió furiosa. Pero antes de doblar la esquina, le dirigió a Juana una mirada fulminante que la hizo estremecer. Más tarde, cuando intentó ayudar a la cocinera con la cena, prácticamente la echaron de la cocina. Las órdenes vienen del señor Álvaro, no de usted. Y aquí, cada quien tiene su lugar. Juana se retiró a su habitación, sintiendo que, aunque los gritos y las bufetadas habían cesado, otra forma de violencia se estaba gestando allí. El silencio penetrante, las sonrisas falsas, el desprecio que hería invisiblemente. Esa noche, mientras miraba por la ventana los cuidados jardines de la mansión, una duda comenzó a asomar en su interior. ¿De verdad había escapado del infierno? ¿O simplemente había cambiado de jaula? Juana se había despertado temprano esa mañana. A pesar de la comodidad de la espaciosa habitación, la cama mullida y el silencio de la mansión, la costumbre de despertar antes del amanecer seguía arraigada en su rutina. Se sentía fuera de lugar en ese lugar y aunque no estaba obligada a hacer nada, le parecía injusto o simplemente no ayudar. Se puso una camiseta vieja y se recogió el pelo en un muelle improvisado. Tomó un cubo y unos trapos y comenzó a limpiar la habitación discretamente. Limpió el baño, fregó el suelo con cuidado, cambió las sábanas y ordenó cada rincón con el celo de quien nunca ha tenido nada propio. En medio de la limpieza, Álvaro apareció en la puerta y se quedó ahí, observándola en silencio durante unos segundos. «Juana», dijo en voz baja pero firme. Ella se giró, sorprendida y un poco avergonzada, con las manos aún húmedas. «Lo siento, señor Herrera. Yo solo quería dejarlo todo limpio». «No tiene que hacer esto». Se acercó con expresión seria. «Es mi invitada. Esta casa tiene personal pagado específicamente para este trabajo. No es una sirvienta. No tiene que demostrarle nada a nadie. Quiero que descanse, que se recupere, que se cuide». Dudó, pero asintió. Álvaro le tocó suavemente el hombro y salió de la habitación. Apenas se dio la vuelta, empezaron a oírse voces en el pasillo. Dos de las criadas, que habían oído la conversación, aprovecharon la ausencia de Álvaro para acercarse. «Qué mono, ¿verdad?», haciéndose la humilde. «Todo esto es una farsa. Una de ellas limpiando el baño para ganarse la confianza del jefe», susurró la otra, riendo con desdén. «Solo falta llamarlo mi héroe». Juana bajó la mirada, intentando ignorarlos. Las palabras le dolieron, pero ya estaba familiarizada con ese tipo de veneno. Aún así, no esperaba oír algo tan mezquino en ese lugar. Sin embargo, lo que ambos desconocían era que Joaquín, el chofer de confianza de Álvaro, había escuchado toda la conversación. Sin pensarlo dos veces, fue directo a hablar con su jefe. Horas después, al volver a casa, Álvaro entró con el ceño fruncido. Sus pasos firmes resonaron por los pasillos hasta que ordenó a todos los sirvientes que se reunieran en el comedor de la mansión. Cuando todos estuvieron frente a él, el silencio se volvió casi insoportable. Álvaro permaneció de pie, con la mirada dura y fría. Esta casa tiene reglas claras, y una de ellas es el respeto. Cualquier forma de hostilidad, chisme o desprecio hacia cualquiera que viva bajo mi techo es inaceptable. No importa si son familiares, amigos o invitados. Hizo una breve pausa, mirando a cada empleado a los ojos. Juana está aquí porque así lo quise. Y si alguien, cualquiera, vuelve a alzar la voz contra ella o la trata con desdén, se va. No hay segunda oportunidad. ¿Entendido? Los murmullos cesaron. Las dos criadas que se habían burlado de Juana se sonrojaron incapaces de levantar la cabeza. «No tolero a los cobardes», añadió, antes de salir de la habitación. Mientras el grupo se dispersaba en silencio, Juana observaba todo desde lo alto de las escaleras. Por primera vez, sintió que alguien la defendía sin esperar nada a cambio. Pero algo en su interior le decía que esta paz no duraría mucho.
A la mañana siguiente del incidente con los sirvientes, el ambiente en la mansión seguía tenso. Y como Álvaro esperaba, su madre apareció sin avisar. Doña Eugenia Herrera, una mujer elegante y fría, acostumbrada a imponer su presencia, entró como si todo le perteneciera, con paso firme y una mirada crítica que recorría cada rincón de la casa. «¿Entonces es verdad?», dijo en cuanto Álvaro apareció en la sala. «¿Trajiste a esa chica a vivir aquí?». Álvaro no ocultó su impaciencia. «Sí, mamá. Y si viniste solo a hablar de eso, puedes irte ahora mismo». «No me hables así», se ofendió, pero mantuvo su tono altivo. «Te has vuelto loco. Esa chica te está manipulando. Es obvio. Un hombre como tú, millonario, poderoso, ¿y ella? Una camarera maltratada, sin familia, sin futuro. ¿Me vas a decir que no ves la estafa?». Álvaro respiró hondo, intentando contener la ira. «No conoces a Juana. Es digna, fuerte y nunca me ha pedido nada. Si alguien me está estafando es por tu prejuicio, y no aceptaré que la trates así». Desde lo alto de la escalera, Juana lo oía todo. Las palabras de la madre de Álvaro le dolían como cuchillos en el pecho. No quería ser una carga ni causar problemas. Temía estar estorbando. Y al oír la frase, «te está manipulando», algo en su interior se derrumbó. Sin hacer ruido, regresó a su habitación. Empezó a empacar su ropa en la misma maleta en la que había llegado. No tenía muchas pertenencias. Una muda de ropa, algunos objetos personales y una vieja medalla de la Virgen de Guadalupe que su madre le había regalado de niña. Se sentó en el borde de la cama y, sin poder contenerse más, lloró. Lloró como hacía mucho que no lloraba. No tenía a dónde ir, no tenía a nadie en el mundo. Pero quedarse ahí, oyendo que era una molestia, era aún peor. Pasaron las horas, y cuando sirvieron la cena, Álvaro notó su ausencia. «¿Juana no bajó?», preguntó a una de las criadas. «Dijo que no tenía hambre, señor». Desconfiado, subió las escaleras y fue a su habitación. Llamó 2 veces antes de abrir la puerta, y lo que vio le oprimió el pecho. Juana estaba sentada en el suelo, abrazándose las rodillas, con los ojos hinchados de tanto llorar. A su lado, la bolsa que contenía su ropa ya estaba cerrada. «¿Qué pasa?», preguntó, entrando rápidamente. «¿Se va?». Ella simplemente negó la cabeza, con los ojos húmedos. Lo siento, Álvaro. Lo oí todo. Tu madre tiene razón. No pertenezco aquí. No quiero causar problemas. No quiero que nadie piense que estoy aquí para beneficio propio». Se arrodilló ante ella, acariciándole suavemente el rostro. «Juana, mírame». Ella lo miró con dificultad. «No te vas a ir a ninguna parte. Te traje aquí porque me importas, porque quiero protegerte, y no dejaré que nadie, ni mi madre, ni nadie más, te haga sentir menos. Tienes valor, tienes fuerza, tienes dignidad, y nadie te la quitará». Empezó a llorar de nuevo, pero esta vez con un nudo en el pecho mezclado con alivio. Por primera vez, sintió que alguien la veía de verdad. «¿Prometes que te quedarás?», susurró. Ella simplemente asintió mientras él la envolvía en un abrazo protector, un abrazo que parecía decir: «Ahora este es tu lugar». Los días siguientes transcurrieron entre Juana y Álvaro, en un respetuoso silencio. Él la trataba con delicadeza, con esa firme protección, pero sin invadir su espacio. Juana, aún tímida, intentaba encontrar su lugar en aquella casa grande y fría, donde todo le parecía extraño. Pero una cosa era constante: la mirada de Álvaro, siempre atenta, siempre presente. Una noche lluviosa, se fue la luz durante unos minutos en la mansión. Álvaro, al darse cuenta de que Juana aún no había bajado a cenar, volvió a subir. Encontró la puerta entreabierta y, al abrirla, vio a Juana acurrucada junto a la ventana observando la tormenta. «¿Todo bien?», preguntó, acercándose lentamente. Yo estaba recordando las noches en el pueblo. Cuando llovía así, me escondía en un corner del cobertizo,
temerosa de que mis tíos me encontraran, dijo con la voz entrecortada. Álvaro se sentó a su lado en el suelo, cerca de la ventana. El sonido de la lluvia llenó el silencio entre ellos. Tras unos segundos, extendió la mano, ofreciéndosela a Juana. Ella dudó un momento, pero la tomó. Sus dedos temblaban, y los de él eran cálidos. Nadie volverá a hacerte daño, ni mientras esté aquí, ni después. Te lo prometo, susurró. Ella lo miró con lágrimas en los ojos, y en ese instante, algo cambió. No era solo gratitud, era un sentimiento más profundo, más íntimo, algo que había intentado ocultar por miedo. Pero la forma en que él la miraba no era lástima, era algo dulce, respetuoso, casi cariñoso. ¿Por qué haces esto por mí?, preguntó en voz baja. Álvaro respiró hondo. Porque veo en ti todo lo que tanta gente busca en su vida: coraje, verdad, bondad, y porque desde el día que te vi en ese restaurante, con esos ojos tristes, no he podido dejar de pensar en ti. Juana apartó la mirada, con el corazón latiéndole con fuerza, como si cometiera un pecado con solo pensar en corresponderle. Pero antes de que pudiera decir nada, Álvaro se inclinó ligeramente y posó con cuidado sus labios en su frente. Fue un gesto casto, pero lleno de significado. Juana cerró los ojos, como si ese simple roce hubiera destrozado años de miedo. Esa noche durmió plácidamente, por primera vez, segura de que tal vez, solo tal vez, el amor finalmente entraba por la puerta de su vida. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco, Juana y Álvaro se acercaron más, se volvieron más íntimos, más silenciosos, más intensos. Juana seguía siendo discreta, manteniéndose en su espacio, leyendo por las noches y evitando estar a solas con él demasiado tiempo, como si temiera que su corazón la traicionara. Pero Álvaro, con su firme paciencia y su actitud protectora, encontraba maneras delicadas de estar presente. A veces le dejaba flores en la mesita de noche, otras veces colocaba un libro nuevo junto al que ella estaba leyendo, y él siempre, le preguntaba cómo estaba, aunque fuera solo con los ojos. Una tarde, mientras el cielo de la Ciudad de México se cubría de tonos dorados y rosados, Álvaro la invitó a dar un paseo por los jardines de la mansión. Era fin de semana y todos los sirvientes ya habían terminado su jornada. «Extrañé tu risa hoy», dijo, de pie junto a ella mientras caminaban entre las palmeras centenarias y el aroma a jazmín que impregnaba el aire. Juana se sonrojó sorprendida. «Rara vez me río, Álvaro, pero cuando me río es como escuchar música hermosa después de un largo rato en silencio». Ella no respondió, solo sonrió con la mirada baja. Al pasar junto a un pequeño lago artificial, Álvaro se detuvo y le ofreció la mano. Juana lo miró, dudó, pero la tomó. Entrelazó sus dedos con los de ella, y su tacto fue tan tierno que Juana sintió ganas de llorar. «Nunca pensé que podría volver a confiar en nadie», dijo mirando sus reflejos en el agua. «Cuando llegué aquí, solo quería sobrevivir. Pero ahora, no sé cómo lidiar con esto». «¿Con qué?», preguntó en voz baja. «Con esta paz, con este cariño, contigo». Álvaro se giró hacia ella, ahuecándole el rostro entre las manos como si fuera de porcelana. «Juana, yo tampoco estaba preparada para ti. Vivía rodeada de lujos, de compromisos, de gente que solo quería acercarse por interés. Pero cuando te vi, todo se detuvo. Fue como si me hubieran quitado la venda de los ojos». Dejó caer una lágrima. «Tengo miedo, Álvaro». «Yo también», dijo él sonriendo con tristeza. «Pero estaré aquí, todos los días, hasta que este miedo se convierta en amor. Amor sin culpa, sin dolor, solo amor». Fue entonces cuando ella se acercó, lentamente, con la mirada fija en él, y cuando sus labios finalmente se encontraron, fue un beso dulce, lento, lleno de promesas, promesas que no necesitaban ser pronunciadas, porque todas estaban ahí, en ese contacto silencioso y profundo. No sabían qué les depararía el futuro, pero sabían que en ese momento comenzaban algo real.
Unos días después, Álvaro decidió organizar una gran fiesta para presentar a Juana como su novia. Y el gran día llegó. Juana pensó que era solo una fiesta, pero algo más grande estaba a punto de suceder. Esa noche la mansión de Álvaro se iluminó como nunca. Lámparas de araña brillaban en cada rincón. Músicos con violines tocaban suave música clásica. Camareros pasaban con copas de champán en bandejas de plata, y los jardines estaban decorados con miles de luces blancas que parecían estrellas caídas del cielo. Juana observaba todo nerviosa desde la distancia. Llevaba un elegante vestido burdeos que un diseñador contratado por Álvaro le había hecho a medida. Llevaba el pelo recogido en un delicado moño y su rostro, por primera vez en años, no mostraba señales de dolor, solo la tensión de estar fuera de su propio mundo. Álvaro apareció detrás de ella y la rodeó con sus abrazos, susurrándole al oído: «Estás guapísima. Esta noche es importante». Juana sonrió con incertidumbre. «Todas estas miradas, no sé si pertenezco aquí». «Perteneces a mi mundo, Juana. Y esta noche se trata de dejárselo claro a todo el mundo». En medio de la fiesta, tras saludar a decenas de invitados influyentes, Álvaro subió al escenario instalado en el centro del jardín. El sonido de las conversaciones cesó al tomar el micrófono. Los músicos se detuvieron. Sus miradas se posaron en él. «Buenas noches a todos. Primero, gracias por estar aquí. Sé que muchos me conocen desde hace años. Saben de mi negocio, de mi trayectoria, pero hoy quiero hablar de otra cosa, de algo que ni todo el dinero del mundo puede comprar». Hizo una breve pausa y miró a Juana, que ahora lo observaba con lágrimas en los ojos. «Pasé mi vida rodeada de lujos, pero por dentro vivía vacía, hasta que por casualidad, o quizás por el destino, conocí a alguien que lo cambió todo. Una mujer que me enseñó el verdadero valor del cariño, la valentía y la dignidad, que sobrevivió a un dolor que la mayoría de ustedes ni siquiera podrían imaginar y, sin embargo, es más dulce que cualquier alma que haya conocido». Los invitados murmuraron, sorprendidos. Muchos ya sabían que Álvaro estaba involucrado con esa chica misteriosa, pero nadie esperaba lo que vendría después. «Juana», dijo, bajando del escenario, haciéndose un hueco entre los invitados. Al llegar a ella se arrodilló y sacó de una pequeña caja de terciopelo un anillo de diamantes tan brillante que incluso las luces parecieron atenuarse ante él. «Sé que el mundo puede ser cruel. Sé que ya has tenido suficiente miedo, pero también sé que eres el amor de mi vida, y quiero pasar cada día del resto de mi vida demostrándote que mereces ser amada con todo el respeto, cariño y honor posibles. ¿Te casarías conmigo?». Juana se llevó las manos a la cara. Las lágrimas le corrían por el rostro. Por un instante el mundo se detuvo, y entonces, con la voz entrecortada y una sonrisa que le salía del alma, respondió: «Sí, Álvaro, sí». Los aplausos estallaron, algunos genuinos, otros forzados, pero nada de eso importó. En ese momento fue como si solo existieran ellos dos. La fiesta continuó con aún más brillo. El anillo relucía en su mano, pero lo que más brillaba era la mirada de Juana ahora llena de esperanza. Los días posteriores al compromiso fueron intensos y emotivos. La noticia de la propuesta de matrimonio de Álvaro y Juana se extendió rápidamente en los periódicos y las columnas de Sociedad de México. Algunos reaccionaron con admiración, otros con sorpresa. Después de todo, Juana no provenía de una familia conocida, no era hija de la élite, ni se movía en los círculos de lujo que rodeaban a Álvaro, pero nada de eso le importaba. Juana, con su sencillez y dulzura, se iba ganando poco a poco el favor de quienes la rodeaban, y, a pesar de algunas miradas aún recelosas, caminaba con la frente en alto, siempre respetuosa y agradecida por todo. Los preparativos de la boda comenzaron con reuniones, visitas a diseñadores de renombre, selección de flores, pasteles, música e invitaciones. Álvaro insistió en que todo fuera perfecto, pero lo más importante para él era ver a Juana feliz, y ella, aún intimidada por la magnitud del asunto, se permitió vivir su sueño. Pero había una sombra que aún debía abordarse: la madre de Álvaro. Doña Verónica era una mujer fría, orgullosa y tradicional. Desde el principio había dejado claro que no aceptaría a Juana como nuera. Pero tras la propuesta pública de matrimonio y al ver lo diferente que estaba su hijo, más ligero, más feliz, algo en su interior empezó a cambiar. Era imposible ignorar la transformación. Una tarde,
Mientras Juana elegía arreglos florales en la sala, entró Verónica. Llevaba un vestido elegante, como siempre, y tenía una expresión contenida, pero no la arrogante de antes. «Juana», dijo con voz firme pero no arrogante. Juana se giró de inmediato, un poco tensa. «¿Señora Verónica?» «Podemos hablar». Juana asintió. Ambas se sentaron. Hubo un silencio incómodo durante unos segundos. Luego Verónica respiró hondo. «Yo quiero disculparme. Fui injusta contigo. No te conocía y me dejé llevar por los prejuicios. Pero al leer a mi hijo, al ver cómo sonría a tu lado, cómo la luz volvió a sus ojos, comprendí que él encontró algo auténtico en ti. Y eso, Juana, es más que cualquier estatus o apellido». Juana se conmovió. Las palabras que tanto había anhelado escuchar por fin estaban ahí, saliendo de la boca de la mujer que más la había juzgado. «Gracias, señora. Nunca quise causar conflicto. Solo quiero hacer feliz a Álvaro». «Y eso es exactamente lo que has estado haciendo». Esa noche Álvaro llegó y los encontró charlando, riendo levemente, mientras hojeaban el catálogo de vestidos de novia. Sonrió. La vida había dado muchas vueltas, y sabía que aún le quedaban desafíos por delante. Pero en ese momento, con Juana a su lado y su madre finalmente aceptándola, tuvo la certeza. El amor había triunfado. El gran día por fin llegó. El sol brillaba sobre la Ciudad de México con una intensidad especial, como si el cielo también quisiera celebrar el amor de Juana y Álvaro. La mansión se había transformado. Jardines floridos, arcos de rosas blancas y amarillas, cortinas de seda ondeando al viento, músicos afinando sus instrumentos. Todo había sido pensado con mimo y sofisticación. Juana se preparaba en una de las habitaciones de la mansión, ahora renovada especialmente para ella. Llevaba un vestido blanco claro con delicados bordados y un velo de encaje, diseñado por uno de los diseñadores más respetados del país. Pero lo que más brillaba en ella no era el vestido, sino la paz en su mirada, la sonrisa serena y la fuerza de quien ha superado el dolor. Por otro lado, Álvaro vestía un traje sastre, nervioso y ansioso. Al mirarse en el espejo pensó en todo lo que habían soportado juntos, las heridas que vio en Juana aquel primer día, las miradas de desprecio, las barreras sociales, las humillaciones, y aún así, ella se quedó. Y ahora era su esposa. Llegaron los invitados, entre ellos empresarios, artistas, políticos, amigos y personajes del pasado que apenas podían creer lo que veían, pero la pareja estaba concentrada el uno en el otro. Cuando Juana apareció en el jardín, caminando lentamente hacia el altar situado bajo un gran roble, los ojos de Álvaro se llenaron de lágrimas. Caminaba al son de violines, con un pequeño ramo en las manos y el corazón acelerado. Al acercarse, Álvaro susurró: «Eres más hermosa que todo el cielo». La ceremonia estuvo marcada por la emoción. Los votos que intercambiaron no fueron largos, pero sí profundos. Juana prometió amar y respetar, pero también expresó gratitud por ser vista, no como alguien frágil, sino como alguien capaz de amar y empezar de nuevo. Álvaro, a su vez, dijo que ella lo había salvado, que tenía todo menos paz hasta que la conoció. Cuando el juez los declaró marido y mujer, resonaron los aplausos, las lágrimas corrieron e incluso las amas de casa, antes frías, se conmovieron. La fiesta fue preciosa, y en medio de ella, Verónica, la madre de Álvaro, se acercó a ambos, abrazó a Juana y le susurró al oído: «Bienvenida a la familia, hija». Juana lloró allí mismo. La mujer que una vez la llamó oportunista, ahora la llamaba hija. Esa noche, mientras bailaban bajo las tenues luces, Juana miró a Álvaro los ojos y susurró: «Pensé que mi vida no sería más que dolor, hasta que llegaste tú». Él le apretó la cintura y respondió: «Y yo que creía que el amor era un invento, hasta que me demostraste que es real». Habían pasado meses desde la boda de Juana y Álvaro. La vida en la mansión se había vuelto tranquila, llena de rutinas compartidas, desayunos en el jardín y cenas silenciosas junto al fuego. Juan estudiaba administración de empresas con clases particulares en casa a petición de Álvaro, quien le decía con una sonrisa: «Algún día manejarás todo esto conmigo». Pero una mañana,
algo cambió. Juana se despertó con muchas náuseas. Pensó que era solo una enfermedad leve, quizás algo que había comido, pero los días siguientes le trajeron mareos, somnolencia excesiva y una intuición familiar, la misma que la hizo creer en Álvaro incluso cuando todos dudaban de ella. Se hizo la prueba en secreto. 2 líneas. Positivo. Juana se quedó inmóvil ante el resultado. Le temblaban las manos y tenía los ojos llenos de lágrimas. Era una mezcla de miedo y alegría, sorpresa y emoción. No sabía cómo reaccionaría Álvaro. Pero una cosa era segura. Había vida en su interior. Esa noche preparó una cena especial. Puso música suave, se puso el vestido que más le gustaba y al final del postre le entregó una cajita de terciopelo azul. ¿Otra joya?, rió. Al abrirla, encontró un par de zapatitos blancos de bebé y una nota escrita a mano por Juana. Nuestro amor ahora late en 2 corazones.